Esta es una producción de Grupo Fórmula. Doctor Arnoldo Kraus, médico, escritor, profesor de nuestra UNAM, miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética, y sobre todo uno de los hombres más luminosos, a fe mía, en lo que se refiere a inteligencia y sensibilidad para interpretar día a día el mundo que nos ha tocado vivir, y bueno, con el privilegio de una amistad de hace ya algunos años, fraterna, entrañable, de la que yo me precio. Gracias, doctor, por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo, por tus palabras. Te devuelvo con intereses tu afecto en estos segundos que pasan entre tus palabras y las mías. Me siento honrado que te intereses por mi trabajo. Muchas Al gracias. contrario, doctor, ¿qué es esta bitácora de pandemia? Es una visión personal, por eso le llamo mi pandemia, Ricardo Auditorio, ya que cada persona que ha vivido esta pandemia diría, caray, que el 90% es una idea mía, solo una idea, ha vivido la pandemia, ha transcurrido por ella en forma diferente. Lo digo eso, por eso subrayo mi pandemia, porque depende de lo que hayas vivido, desde donde estés sentado, de tu capacidad económica, de las muertes que tengas a tu lado, de tus afinidades con políticos, de tus distancias con ellos mismos y de lo que sabes o no sabes acerca de las capacidades de un virus, en este caso mortal y tremendo, y relacionarlo con las capacidades o incapacidades de los gobiernos para atender a sus personas, Ricardo. Por eso le llamo no por ninguna petulancia mi pandemia, sino porque cada quien ha tenido una visión diferente, Ricardo. Pero en tu caso, ¿qué ha sido? ¿Una válvula de escape, una necesidad vital, un ejercicio terapéutico? Y conste que el médico eres tú y no yo. Sí, bueno, están bien las ideas que planteas. Yo empecé a escribir en febrero. Empezamos a vivir la pandemia pues cuando se supieron los primeros casos en enero, a inicios de febrero, y nos enteramos mucho de ella a través de las muertes en España y en Italia al principio. Después, Sí. también, como todos sabemos, esto se expandió. Pero cuando se fueron acumulando datos y conforme fue pasando el tiempo, y debido a que en esos días yo trabajé un poco menos, solo atendía urgencias, decidí vincular mi pasión médica con la pasión que tengo por la escritura. Y la pandemia, como es una enfermedad que abraza en el sentido de quemar a todo el mundo y a todas las personas, pues encontré que había una coyuntura necesaria, como dices, una cuestión terapéutica, como dices, y cuando inicié mis primeros textos, que la pandemia, Sí. el libro es una suma de textos día por día, me di cuenta que era importante para mí hacerlo, como tú dices, Ricardo, autoterapéutico. Pero, a ver, aquí empezamos a reconocer la pandemia que yo recuerde hasta marzo, los primeros días de marzo. Tú empiezas a escribir esto en febrero. ¿Cómo fue que adivinaste? ¿Cómo fue que oliste o que intuiste al monstruo? Bueno, Ricardo, no es una gran sabiduría ni sapiencia mía. Conforme fuimos leyendo lo que pasaba día a día en Italia y en España, países económicamente mucho más adelantados que nosotros, yo hubiese pensado que también sistemas médicos mejores que el nuestro, nos dimos cuenta del número de cadáveres que iban sepultándose sin la mínima oportunidad de ser atendidos. Entonces, las alarmas empezaron a cundir y cualquier lector de la historia de las pandemias o epidemias, llámese ébola, llámese la del SIDA que nos ha tocado, yo entendí o intuí que esto iba a ir creciendo porque la medicina y la tecnología y las cuestiones, la situación económica de bonanza de otros países no eran suficientes. Y bueno, Ricardo, con frecuencia comento que uno de los peores binomios es la suma de enfermedad y pobreza. Instalados en México con 60 millones de pobres, era, era lógico pensar que eso iba a ir de mal hacia muy mal. Lamentablemente no me he equivocado, Ricardo. ¿Cómo un enemigo tan minúsculo ha sido tan implacable que nos ha llevado al confinamiento, a la soledad del encierro, a la incertidumbre de la vida, a la probabilidad de la muerte, a la repetición del mismo día todos los días?
En alguna otra ocasión he escrito que el virus nos desnudó, Ricardo. Nos desnudó en el sentido amplio de la palabra y sobre todo me refiero, desnudó las capacidades humanas, tecnológicas, científicas, ideas, médicas, para saber qué hacer con un minúsculo agente que no deja de estar presente y no deja de matar. Aquí yo apuesto, Ricardo, a que deberíamos apellidar la palabra conocimiento y ciencia con otros términos necesarios: equidad, justicia, distribución de lo que tenemos para que sea menos agresivo este tipo de virus. Aquí también valdría la pena pensar en qué estamos utilizando nuestros recursos tecnológicos y científicos, Ricardo, si lo hacemos adecuadamente o si debería existir la posibilidad de adelantarse a estos problemas, de distribuir mejor la riqueza médica tecnológica en lugar, por supuesto, esto parecería un tanto infantil lo que yo digo, de seguir creando monstruos militares, monstruos tecnológicos que sirven de poco cuando muere una persona, cuando mueren personas que no sabían que iban a fallecer. Parecería absurdo lo que digo, pero a la mayoría de los enfermos, sobre todo en nuestra Latinoamérica, los ha cogido por sorpresa y no es veraz lo que se decía al principio, que morían viejos, enfermos, con otras patologías. Ahora muere también mucha gente pobre por la pobreza. México como triste ejemplo de lo que acabo de decir. O sea, el virus en ese sentido nos vino a desnudar no solo a nosotros como individuos, sino como sociedad. Como bien sabes, porque siempre estás muy enterado, un estudio de nuestra UNAM acaba de revelar eso, que la mayoría de las muertes son de gente pobre, de gente que tiene pocos recursos para medicarse o que tiene subalimentación. En fin, en ese sentido el virus también ha sido muy cruel y nos ha desnudado como una sociedad, no solamente en su mayoría de pobres, sino de una sociedad brutalmente desigual. Las enfermedades retratan al ser humano, Ricardo. En forma personal, uno tiene la posibilidad de acompañar o de estar o de no estar, de abrazar y acariciar o no con un enfermo. Cuando son enfermedades generalizadas, llamémoslas epidemias o pandemias, retratan al ser humano, pero retratan más que nada a los gobiernos, que son responsables o no son responsables. Hemos oído lo que decía Trump, que afortunadamente ahora diremos que pronto se sepultará, así lo siento, lo que hablaba del virus chino y culpando a los chinos de lo que había sucedido y apostando a que no sucedería nada. Se equivocó brutalmente y lo mismo ha sucedido en nuestro país. Vemos que nuestros máximos jerarcas no utilizan cubrebocas cuando lo que queremos es tratar de salvar a la población utilizando cubrebocas. Y de lo que tú decías, el confinamiento también es una situación de clase social, Ricardo. Eso es muy importante. ¿Quiénes se pueden confinar? Los que tienen la posibilidad de vivir bien un mes, 2 meses, 6 meses, ya llevamos 10 meses con esto y se pueden confinar porque tienen la posibilidad de los hijos ir a la escuela, de seguir comiendo, de pagar los servicios. Los que no se pueden confinar, Ricardo, pues no se pueden confinar porque tienen que salir por el pan diario y por la alimentación de la familia. Y esa es, Ricardo, tú lo sabes mejor que yo, de eso hablas constantemente, la cruda y triste realidad de nuestra mitad de la población, 50, 60 millones de conacionales. Como sabes, yo podría platicar contigo durante muchísimo tiempo, eh, pero el mismo tiempo es un tirano implacable, entonces nos limita. Pero tengo dos preguntas finales por ahora. Doctor, estamos a tiempo a propósito de lo que decías de la responsabilidad de los gobiernos. Estamos a tiempo de redimirnos de estos pecados originales, de decir que no era tan grave, que no era la peste, o que no era necesario usar el cubrebocas, o que no había necesidad de las pruebas, que ni siquiera los laboratorios privados estaban capacitados para esto. ¿Estamos todavía a tiempo de redimirnos de estos pecados originales en los tiempos del coronavirus? Se está a tiempo si los gobiernos no son
contumaces y si no persisten en escuchar lo que sucede en otras partes. En Francia hay casi un toque absoluto de queda. En México no hay ni el mínimo toque de queda. Lo que se llama los semáforos rojos no se Sí. aplican y cuando sales a la calle aquí parece que no sucede nada. En Francia te penalizan si sales a la calle en estas circunstancias, pero ahí se apoya a las personas. No, Ricardo, no creo que estemos a tiempo porque los discursos que salen de la Secretaría de Salud aquí no convencen a nadie. Nadie, no tienes que ser ni médico ni epidemiólogo para saber a eso. Lamento, concluyo, no estamos a tiempo porque además poco confiamos en las cifras que nos ofrecen nuestros jerarcas en salud. Arnoldo, ¿ya escribiste la última página de esta bitácora? Buena pregunta, Ricardo. Yo la concluí a finales de junio. La concluí por dos razones. No quería repetirme porque ya tenía como 120 entradas y dos, porque hay un espacio en la literatura que se llama literatura de urgencia. Yo lo quise acabar en junio, se acabó en junio y yo hubiese deseado que se entregase antes. No se pudo por problemas de la pandemia, estoy con una gran editorial Random House que tampoco lo pudo hacer antes y en fin, no he escrito la última página. Pienso hacer una bitácora número 2 porque desgraciadamente, Ricardo, siguiendo el hilo de tus preguntas, hay muchísimo más que decir y mucho más que escribir. Finalmente, a propósito, ¿dónde podemos nutrirnos de esta nueva experiencia vital tuya? Entiendo que el libro ya tiene una distribución cibernética y cuando haya menester estará también en forma testimonial y palpable. ¿Es así? Es correcto, Ricardo, no se hizo en papel por la crisis que ha habido económica y porque también, como me explicaba en el editorial, las librerías no tienen casi asistentes. Todo se hizo en línea. Yo nunca había publicado un libro solo en línea, pero me dijeron, Kraus, es lo que hay, o lo tomas o no hay. Entonces se puede adquirir, puedo decir, Claro, claro, En claro. Amazon Libros y en la plataforma de Random House que se llama Me Gusta Leer, todo pegado, Me Gusta Leer y también, caray, diré que cuesta 109 pesos. Bueno, algo verdaderamente generoso de parte tuya y de la editorial, porque por esa cantidad minúscula tendremos un torrente de sabiduría y de luces en estas zonas de oscuridad. Arnoldo, te mando mi abrazo fraterno. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Mil gracias, Ricardo. Siempre lo digo de corazón, es un honor que me entrevistes. Muchas gracias, Ricardo. Hasta pronto, hasta siempre, hasta Hasta siempre. siempre. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.